Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles. Mi nombre es Jennifer Darbelia Miranda Sánchez y les presentaré el tema Educación Inclusiva, pasado, presente y futuro, basado en el artículo de José Antonio Torres González del año 2010. Es importante destacar que la atención a la diversidad en la educación evolucionó a lo largo de la historia, pasando de un modelo de exclusión de las personas con discapacidad a un modelo inclusivo. En este punto podemos considerar que la educación especial se dejó de centrar solo en el déficit del alumno y busca garantizar actualmente la igualdad de oportunidades, promoviendo la diversidad como un valor y no como una excepción. Es decir, que por medio de este trabajo, de esta ponencia, se buscará abordar o revisar cómo se fue dando este proceso, cuáles son algunos de los hechos o hitos más importantes y actualmente hacia dónde se está dirigiendo el enfoque de la educación inclusiva. Dentro de parte de lo que se recoge como aquellas primeras etapas de la educación especial, se puede mencionar cómo en la antigüedad y la Edad Media pues no existía una respuesta educativa ni social a las personas con discapacidad. En muchos casos, esas personas eran rechazadas o incluso eliminadas al nacer. Sin embargo, como parte del proceso de evolución de la sociedad, entre los siglos XVIII y XIX, figuras como Pinel, Esquirol y Etart iniciaron algunas aproximaciones o algunos primeros intentos de atención, esto desde la medicina y desde la filantropía. Se puede considerar entonces que esto es el punto de partida de la educación especial o del abordaje como lo conocemos y entendemos el día de hoy. A pesar de estas aproximaciones, a partir del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, se da un proceso de institucionalización de las necesidades educativas especiales o de las personas con necesidades especiales. Sin embargo, este tipo de respuesta solamente se limitó a segregar o a separar a estas personas, eh, catalogándolas como problemas con personas, perdón, con problemas que necesitaban una atención centrada en la patología, es decir, en cualquier tipo de padecimiento que pudiera estar generando estas discapacidades, donde surgen instituciones de tipo médico-pedagógicas, surgiendo formalmente aproximaciones disciplinares como la pedagogía terapéutica y la pedagogía especial. Estas tenían una fuerte influencia o carga médica y estaban enfocadas, como mencioné, en la exclusión de las personas con discapacidad de la escuela común. Se separaba por completo a las personas y se estaba centrado en el déficit que éstas tenían acorde a las patologías que le pudieran estar creando o impactando en su desarrollo y por consecuencia en la generación de una discapacidad o lo que se presentaba en aquellas épocas como una persona con discapacidad. Ya hacia mediados del siglo XX, es decir, cercano a las décadas de los 60 o los 70, se presentan fuertes críticas y surgen fuertes movimientos sociales que buscaban cuestionar la efectividad de esta institucionalización, apelando a una normalización del tratamiento o de cómo debían de ser tratadas las personas con necesidades especiales. Esto surge a partir de la presión de familias y asociaciones, junto con organismos como la ONU y la UNESCO, que buscaban la integración en centros ordinarios o centros regulares educativos de estas personas con necesidades especiales, lo que apelaba al derecho de que todos los niños tenían las o debían de tener la oportunidad de compartir mismos espacios educativos para lograr una igualdad educativa, dejando de lado este eh, problema social de la segregación, el aislamiento, el rechazo, la invisibilización de este tipo de características propias de las necesidades educativas especiales y de las personas que las atravesaban o que las padecían, por decir de alguna manera, pero justamente lo que se buscaba era normalizar la inclusión de estas personas para tener una mejor calidad de vida y poder alcanzar una igualdad educativa en comparación de personas condiciones normales.
Es a partir entonces que de todos estos movimientos, para 1978, Warnock presenta un informe que marca un hito o un punto clave para entender quiénes eran estas personas con discapacidad o con necesidades especiales y qué tipo de formación educativa requerían. Es así que nace o surge el término de necesidades educativas especiales o NEE. Este concepto presenta o aborda dos dimensiones. En el primero debe considerarse un carácter interactivo, es decir, el alumno depende de su contexto tanto escolar como social. Y la relatividad, la cual depende del entorno y del momento, pues las condiciones eh, de necesidades especiales cambian de acuerdo a la situación y al entorno, al momento determinado. Entonces son elementos altamente dinámicos que impactan en las condiciones de estos alumnos y en cómo estas personas se pueden adaptar a partir justamente de su contexto familiar, social y educativo. Esto implica que todos los estudiantes pueden en algún momento tener necesidades educativas especiales y no ser exclusivas de personas con condiciones físicas explícitas, sino poder ser también punto de partida a partir de situaciones en su contexto cercano que puedan incluir o que puedan terminar necesitando condiciones específicas de educación especial. Ya es entonces como a finales del siglo XX surge un movimiento que aboga por la educación inclusiva. Esto a partir de la crítica de un enfoque deficitario, es decir, donde se limitara la integración. Si bien ya habían surgido o se había roto el paradigma de las necesidades educativas especiales, ahora era necesario el impulso de una educación inclusiva. Es así como por medio del movimiento RI en los Estados Unidos, la Declaración de Salamanca de la UNESCO en el 94, donde se plantea una inclusión en el sistema educativo buscando que todos los alumnos puedan acceder a la educación y aprender juntos sin segregaciones ni etiquetas. Es decir, buscando justamente una educación que transforme la escuela o una inclusión que transforme la escuela para atender las necesidades de diversidad y en diversidad de todos los estudiantes. Es así por medio de todos estos movimientos que la inclusión se vuelve o se convierte en un modelo que transforma el sistema educativo y que busca acoger a todos. Dentro de la inclusión se pueden considerar cuatro principales dimensiones. La primera es la aceptación de todos los alumnos y valorar sus diferencias. En la segunda dimensión es el incremento de la participación social y académica para involucrarse y desarrollar mejoras dentro del proceso de inclusión. La tercera dimensión es la reestructuración de la escuela. Esto es, desde una perspectiva institucional, reestructurar todo lo que incluye el proceso educativo con el fin justamente de poner en primer lugar la inclusión dentro de este sistema para la acogida y participación de todos los niños, todos los alumnos con las necesidades educativas especiales que tengan o que converjan dentro de estas instituciones. Y el contexto de aprendizaje debe de ser creado a partir de material, a partir de procesos educativos inclusivos que además se adapten a las necesidades especiales y que eviten cualquier forma de exclusión. Esto es primordial de señalar porque justamente es a partir de la Declaración de Salamanca que se rompe con esta separación que había dentro de las instituciones ordinarias, donde a pesar de todos los esfuerzos seguía primando un corte de tipo segregacional.
es decir, las personas con ciertas características estaban separadas de los alumnos considerados ordinarios. Finalmente, y como parte de cierre de esta ponencia, me gustaría destacar que la educación inclusiva invita a replantear la mirada sobre las necesidades educativas, pues no solo hay que enfocarnos en aquellos que presentan las dificultades visibles, sino en diseñar escuelas o centros educativos que realmente puedan responder a las necesidades de todos los estudiantes, dejando a la inclusión como solo más que una estrategia, sino realmente en abordarla como lo que es una transformación profunda de las estructuras, culturas y valores escolares. Es muy interesante cómo este artículo de Torres González nos invita realmente a pensar, repensar y reflexionar de manera profunda cómo la educación inclusiva no solo es atender a aquellos que nosotros percibimos, que nosotros vemos de manera evidente que necesitan una formación especial, sino realmente que hay más necesidades especiales que deben de ser abordadas desde la educación. Por lo tanto, pues la inclusión no es un proceso inacabado, es un proceso que requiere estar actualizándose constantemente, que requiere la transformación de la cultura, las estructuras y todo lo que hemos pensado lo que debe de ser la escuela para realmente abordar que no es solo algo administrativo, sino realmente es necesario una mejora global del sistema educativo y también cómo nosotros desde nuestra área, desde la psicología, desde la vertiente de la psicología educativa, cómo realmente también podemos formar parte de estos cambios, de estas transformaciones y hacer que perduren en el tiempo, involucrándonos e involucrando a todos los actores sociales necesarios justamente para que esa transformación se pueda dar y realmente se pueda abordar una educación inclusiva, equitativa, inclusiva, real y de calidad. Es importante destacar que esta ponencia, como mencioné al inicio, está basada en el artículo de José Antonio Torres González, titulado Pasado, Presente y Futuro de la atención a las necesidades educativas especiales hacia una educación inclusiva. Y como últimas palabras, es importante destacar que la inclusión no solo es para alumnos con discapacidad, sino también para todos los estudiantes, para los docentes, para las familias, para las comunidades, porque es importante considerar el qué hacer dentro del proceso educativo. Se vuelve entonces una oportunidad de crear una escuela y una sociedad más justa, más equitativa, más integral, más integradora. Y bueno, con esto me gustaría finalmente cerrar esta participación. Muchas gracias por su atención.